Buenos días. Gracias a todos los que se han conectado hoy. Estamos listos para empezar la charla virtual con nuestra invitada Gina Bardelli. Gina es psicóloga clínica, ella es representante de INPEA para América Latina y el Caribe. Ella nos va a contar de INPEA un poquito también hoy. Su charla se llama Violencia, Abuso y Maltrato a las personas adultas mayores en este tiempo de cuarentena. Gina, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Marisabel? Buenos días a todas las personas que están conectadas. Gracias por tener este interés en conocer algo más sobre la situación de las personas mayores en estos momentos de distanciamiento social a causa de la epidemia del coronavirus. Muy bien, entonces antes de empezar, Gina, vamos a revisar un poquito nuestras reglas de manejar la charla. La charla la estamos grabando porque luego la compartimos para que otras personas la puedan ver también. El botón de micrófono está mudo en este momento para varias personas. Si entran o si notan que se les va el micrófono, se enciende nuevamente, por favor apáguenlo para que no se filtre el sonido de fondo. Y también si tienen alguna consulta la pueden escribir en el chat. Y ya saben que estamos en Facebook y en YouTube como Conexión Adulto Mayor para ver este y otros programas que estamos grabando para toda la comunidad. Muy bien, Gina nos va a presentar los temas siguientes. Bueno, como ustedes saben, yo vengo trabajando con personas adultas mayores casi 30 años y uno de los aspectos que ha generado el que se trabaje este tema tiene que ver con lo que hemos estado observando acerca de qué manera afecta a las personas adultas mayores. Cuando hablamos de afectación, hablamos de afectación que puede ser por un lado positiva, es decir, un impacto que puede ser positivo, pero también pueden haber afectaciones de tipo negativo. El día de hoy básicamente vamos a estar orientados a ver algunos aspectos negativos, pero no desde el punto de vista de la psicología clínica, porque eso se ha visto el día de ayer, básicamente el tema del estrés, cómo impacta en las personas mayores, sino hoy día vamos a ver un poquito más de la mirada más amplia, el tema de los derechos, el tema de cómo la percepción que se tiene acerca de las personas mayores está teniendo un efecto negativo en la forma como las estamos percibiendo. Y la idea de esta charla virtual es justamente que tomemos conciencia acerca de esta situación para tratar de revertirla hoy y de aquí en adelante. Como Marisabela me ha presentado, yo soy representante para América Latina y el Caribe de INPEA. INPEA es la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez. Uno de los puntos centrales de INPEA es justamente generar en el mundo que se tome conciencia acerca de la violencia hacia las personas mayores. Sin embargo, para INPEA y para muchísimas personas, inclusive para la Organización Mundial de la Salud, cuando uno revisa su informe mundial de la violencia, no se habla de los efectos que puede generar una epidemia en las personas mayores. Esto es un aprendizaje para todos y espero compartir algunas de las cosas que yo también voy aprendiendo en relación a esta necesidad de tomar conciencia, las diferentes formas en que se manifiesta la violencia hacia las personas adultas mayores. Siguiente, por favor. Muy bien, las personas adultas mayores son sujetos de derecho. Hoy, y a lo largo de estos 2 meses, ¿verdad?, que ha aparecido esta pandemia un poco más, podemos observar que el foco de la atención está centrada en las personas adultas mayores. Pero ¿qué cosa hemos observado? Que bueno, para quienes vemos el tema de políticas públicas y derechos, que nos parece muy bien que se visibilice la situación en la que están las personas mayores y que se destine una serie de acciones sociales, y digo acciones porque todavía estas no se traducen en políticas públicas, en acciones para tratar de que el impacto de la epidemia no sea tan fuerte en las personas adultas mayores. Ahora bien, hemos podido observar también
que hay una serie de noticias que nos han ido llegando de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que nos alarman sobre todo proviniendo de países ya desarrollados, llámese Europa, ¿verdad? Sobre todo, en donde hemos podido observar, por ejemplo, estas noticias que han ido saliendo a través de las redes sociales, a través de diversos medios, ¿no? Por ejemplo, se habla, ¿no? En una de ellas decía, crece el discurso de odio contra los ancianos europeos por el coronavirus. En Bélgica piden que no se hospitalicen a los ancianos más débiles y se los deje morir. Observamos esta otra noticia, el desprecio por los abuelitos y la solidaridad en tiempos del coronavirus. Y esta última, alarmante e inaceptable, expertos de las Naciones Unidas condenan el abandono y discriminación de ancianos por la epidemia del coronavirus. Efectivamente, esta epidemia, así como nos ha permitido o ha permitido que se ponga el foco de atención en esta población, ha desnudado también cómo algunas políticas, políticas de algunos países están privilegiando, vamos a decirlo de esa manera, la atención a aquellas personas que tienen una mayor sobrevida. Entonces ahí nos comenzamos a cuestionar si es que las personas mayores tienen derechos, o si los derechos de las personas mayores tienen el mismo peso o el mismo valor que en los otros grupos de edad. Cuando escuchamos y vemos en las noticias que médicos o políticos básicamente están señalando que no se les lleve a las personas mayores de 70 o 79 años, o más que inclusive, a los establecimientos de salud, porque primero que no hay respiradores para ellos, segundo porque la posibilidad de sobrevida es muchísimo menor, y dándonos el mensaje de que no hay nada más que hacer por ellos, ¿no? Entonces, ahora retrocedamos y veamos ya no solamente a las personas mayores en riesgo, sino pensemos en todas las personas mayores, porque no todas las personas mayores están en riesgo, ¿verdad? Hay un gran número que están en buen estado de salud, física, mental, social, ¿verdad? Y esas personas están observando también esas noticias. Entonces, ¿eso cómo impacta en la percepción que tiene la persona mayor ante la cantidad de noticias que le dicen que se puede contagiar? Definitivamente, una de las primeras cosas es el miedo, ¿verdad? Entonces, se pone a pensar, voy, no voy, retraso mi asistencia, mis llamadas a un establecimiento de salud, si cuando lo haga, a lo mejor me terminan enviando a mi casa y sin recibir ningún tipo de atención. Otro aspecto que esta pandemia ha permitido señalar es la forma como se refieren a la población adulta mayor o población mayor, como dicen las Naciones Unidas. Ahí he puesto en el medio, por ejemplo, los abuelitos, ¿verdad? Y esto, el decirles abuelitos y decirles con otros términos también como viejitos, lo único que hacen es generar una percepción de indefensión por parte de ellos, como que las personas mayores no son capaces de ser sujetos activos, sujetos de plenos derechos para también dar sus aportes y colaborar en enfrentar esta situación de pandemia. Es decir, los ven como objetos de protección. Entonces, eso es otro aspecto que quiero que se señale acá. No son ni débiles, no son ni abuelitos, ni son objetos de protección. Son personas con plenos derechos, y así tiene que ser visto por todos los operadores de justicia, por los políticos, por las propias personas ciudadanas de este país y de quienes me escuchen de otros lados, ¿verdad? Para tratar de entender que no solamente tener una percepción infantilizada y objeto de protección de las personas mayores van a influir en su estado de salud mental, sino que van a influir también en de qué manera se van a destinar los recursos económicos, los servicios para esta población, para que no sea al final, después que revisemos estadísticas, la más afectada, pero no solamente por causa específica del virus, sino por otras causas de tipo probablemente sociopolíticas. Siguiente, por favor. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud hace ya algunos años emitió un informe, el Informe Mundial sobre la Violencia.
Y en ese informe mundial de la violencia, cuando identifica cuáles son los tipos de violencia a las que estamos sometidos todas las personas en el mundo, o que podemos estar proclives a padecer, señala en primer lugar la violencia intrapersonal, luego la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Esta epidemia del coronavirus, que una de sus medidas más fuertes para evitar que el contagio es el distanciamiento social. De acuerdo a lo que he ido investigando acerca de los tipos de violencia que más se están dando en este momento, no está la violencia intrapersonal. Es decir, cuando hablamos de violencia intrapersonal estamos hablando de la violencia autoinfligida. Y dentro de ellas está, por ejemplo, el suicidio o las ideas suicidas. Yo no podría hablar en ese momento si hay estadísticas acerca de ideas suicidas, porque todavía nuestros sistemas de llamadas, por ejemplo, o de recojo de información a la población que podría estar en riesgo de padecerla, no está mostrando este tipo de información. Pero sí podemos hablar acerca de la violencia interpersonal y de la violencia colectiva. Voy a pasar a explicarles en la siguiente diapositiva. Muy bien, cuando la Organización Mundial de la Salud habla sobre la violencia interpersonal, básicamente habla de violencia de pareja, violencia familiar, violencia institucional y habla de la violencia comunitaria. Cuando hablamos de violencia de pareja, estamos hablando de una persona mayor que pueda recibir violencia por parte de su pareja, sea esta hombre, mujer y de todas las otras variedades que conocemos actualmente. Violencia familiar, cuando ya sabemos que en un núcleo familiar, institucional, se refiere, por ejemplo, a las personas que están en un centro de atención para adultos mayores. Y hemos observado, por ejemplo, el impacto que está teniendo esta epidemia en residencias geriátricas en otras partes del mundo, España, Italia, inclusive en Estados Unidos también. Y a nivel comunitario, cuando hablamos de por ejemplo, entendiendo que la discriminación es un tipo de violencia, de qué manera las instancias comunitarias no han estado preparadas para brindar servicios sociales que permitan atender de una manera directa a las personas mayores en estos momentos. Todos los servicios que se están generando a nivel comunitario básicamente se están haciendo como una reacción frente a la situación. A pesar, ¿verdad?, que tenemos instrumentos nacionales e internacionales que nos señalan que debe haber todo un desarrollo comunitario para ofrecerles diferentes tipos de servicios a las personas mayores, justamente para atender esta violencia interpersonal o la violencia comunitaria, como la violencia, digamos, social, como la vamos a ver en la siguiente lámina. Cuando hablamos de violencia de pareja, cuando hablamos de violencia familiar, allí nos ha faltado ese otro detalle que tiene que ver con la violencia ejercida por el cuidador de las personas adultas mayores. Como vamos a ver más adelante, hay un gran número de personas mayores que tienen una enfermedad crónica y de acuerdo a lo que informó la ministra Ariela Fernández, del total, digamos, de la población, más o menos el 10 a 12% tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en el grupo de las personas adultas mayores, más o menos el 50% de las personas mayores tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, hablamos de que los propios, digamos, servicios de apoyo, que pueden ser, por ejemplo, un cuidador, están mayormente orientados o dirigidos a esta población, la población mayor. Y cuando surgen estas situaciones que pueden generar un estrés, un miedo profundo, una desesperanza porque no se sabe qué cosa es lo que viene después, se pueden generar situaciones de alta violencia entre el cuidador y la persona mayor, o entre la pareja y la persona mayor, y sobre todo entre los hijos e hijas y todos aquellos que conviven en este espacio de confinamiento al cual estamos sometidos todos, ¿verdad? Para tratar de que esta epidemia no se magnifique. Siguiente, por favor. Muy bien. La otra violencia que señala la Organización Mundial de la Salud es la violencia colectiva.
Esta violencia, en el momento que redactan este informe, habla del uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro o conjunto de individuos con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Entonces esto nos llama a reflexionar acerca de si lo que están haciendo algunos políticos de varios países al señalar que no se les brinden servicios a las personas mayores con determinadas características, obedece justamente a un tipo de violencia colectiva, ¿verdad? Dentro de estos factores que señala la Organización Mundial de la Salud para que surja la violencia, está la desigualdad en el acceso al poder. Las personas mayores tienen dificultades, ¿verdad?, para acceder al poder, y no me estoy refiriendo al poder para ser presidente nada más, me refiero al poder en las instancias, diferentes instancias que tienen nuestros niveles de gobierno, a nivel, por ejemplo, el gobierno local, ¿verdad? Desigualdades sociales caracterizadas por grandes diferencias en la distribución y el acceso a los recursos, ya saben cuáles son las características de las personas mayores, y por tal motivo son estas respuestas rápidas, inmediatas que ha dado nuestro país para tratar de brindarles o un apoyo económico o víveres o establecimientos para que puedan vivir las personas, por ejemplo, adultas mayores que están en situaciones de calle, o como hoy día me comentaba la responsable del programa municipal de Lima Metropolitana, que están haciendo otro albergue para familias donde también están personas adultas mayores. Entonces, lo que pone en evidencia es que estos servicios son servicios de urgencia, digamos, que se están abriendo, pero esperamos que después estos se conviertan en servicios que pasen a ser políticas públicas, ¿verdad? Ahí está el reto. Pero la cuestión es que esta violencia colectiva se ha visibilizado hoy, que es una de las que padecen muchas personas mayores en nuestro país y en el mundo. Y otro factor que señala la Organización Mundial de la Salud, que me pareció importante señalar, es que los rápidos cambios demográficos que han desbordado las capacidades de los estados para ofrecer servicios esenciales y oportunidades de trabajo para las diferentes poblaciones, pero que se hacen más evidentes en la población mayor. Entonces, es por eso que se están dando estas respuestas de urgencia, pero que básicamente las estamos observando con mayor intensidad en Lima Metropolitana. Todavía no tenemos reportes de qué otros servicios de emergencia, por ejemplo, para poblaciones en situaciones de calle o familias que están en situación de desventaja económica o social, se están haciendo en otros lugares como para tratar de entender cómo va avanzando esta mitigación de esta violencia colectiva que estamos viendo actualmente que se está dando contra la población mayor. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, convivir con un posible maltratador. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a regresar al plano de esa violencia que se da dentro de un espacio que puede ser el espacio familiar o el espacio de estos centros de atención a las personas mayores. Cuando hablo de centros de atención para personas adultas mayores, me estoy refiriendo a lo que antes se le llamaba una residencia psiquiátrica o se le llamaba un asilo, ¿verdad? Más o menos para que ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo. Y dentro de estos espacios donde están confinadas las personas mayores y a quienes se les pide con mayor intensidad que por favor no salgan, ¿verdad? Si bien es cierto, hay muchas que viven solas, son muchísimas más las que viven o con un cuidador o que viven, o cuidadora, o que viven con una pareja o que viven con hijos. De acuerdo a las estadísticas que en otros años nos ha brindado el Ministerio de la Mujer, se ha podido identificar que quienes maltratan más a las personas mayores están los hijos y las hijas. Entonces, vemos que en este contexto de confinamiento, ¿verdad?, podemos prever, porque así lo señala la propia ministra que ayer ha salido, que las estadísticas de violencia en general se están incrementando. Yo he tratado de buscar para ustedes el día de hoy cuáles son las estadísticas que ofrecen el Centro de Emergencia Mujer en relación al mes de marzo, tanto en lo que es llamadas telefónicas y en lo que es violencia presencial en los centros de emergencia mujer, pero todavía no han sido publicadas. De tal manera que no las voy a presentar porque no existen. Entonces no podemos ver si estas se han incrementado en relación a los meses anteriores. Pero que es un hecho que ocurren estas situaciones de violencia que han sido perpetradas por hijos e hijas y que han sido registradas,
es cierto. Todavía no contamos con información acerca de posibles hechos de violencia perpetrados por cuidadores, tanto en establecimientos, digamos, donde residen por largo tiempo las personas mayores, como en sus propias casas. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el día de ayer, Mari Carmen Montaneda, psicóloga, que ha hablado justamente sobre el tema del estrés producto de este confinamiento, habló de la sobrecarga de responsabilidades que pueden tener las personas al interior de este espacio que vamos a llamarle casa o espacio donde residen las personas mayores. Y esta sobrecarga está dada básicamente por la cantidad de roles que ya de por sí tenían las personas que tenían que vivían en un espacio. Y en relación a las personas mayores con una discapacidad o personas que tenían o que tienen un problema de salud crónico, la sobrecarga se incrementa, ¿verdad? Porque en este espacio de estar encerrados en su casa, implica que alguien va a tener que buscarle las medicinas, que alguien va a tener que llevarle los alimentos a la casa, que alguien va a tener que estar llamando al médico si es necesario, o sea, y se incrementan a los otros roles que puede tener esa persona cuidadora, ¿verdad? No me estoy refiriendo a la persona cuidadora que ha sido contratada, porque esa generalmente cumple un rol específico y único. Estoy hablando de aquel cuidador familiar al que se le suman a todo lo que ya se sabía habitualmente, el hecho que tenga que cuidar también a la persona mayor. Y de acuerdo a los estudios que conocemos también de la Organización Mundial de Salud y otros estudios que ha realizado INPEA, se encuentra que uno de los factores que puede generar violencia hacia las personas adultas mayores es justamente la sobrecarga de trabajo en el cuidador. Entonces, lo que quiero es poner en alerta de que esta situación puede estar dándose. Y hay muchas personas mayores que no se van a poder comunicar con los teléfonos de emergencia, ni con muchos establecimientos, ni con vecinos y vecinas, o tal vez otra persona que llegaba a la casa, puesto que por esta situación de aislamiento, esta persona mayor no va a ser visitada, ni va a poder ser observada por otros para identificar posibles situaciones de violencia. Entonces, por favor, esto es para que tengamos bien presente. Siguiente. Bien, entonces hablamos, he querido traerles una estadística rápida sobre qué dice el Instituto Nacional de Estadística sobre qué pasa con los hogares en nuestro país. ¿Viven o no viven personas mayores dentro de ella? Dice que a nivel nacional el 41% de los hogares cuenta con una persona adulta mayor. Entonces, si tenemos esta cantidad tan alta de población en nuestro país, nosotros como INPEA, también como parte de otros colectivos a nivel nacional que estamos abogando por el respeto por los derechos de las personas mayores, queremos que se tomen en consideración estos datos, ¿verdad? Para que se focalicen aún más las atenciones a esta población mayor, sobre todo en estos hogares donde hay una persona adulta mayor. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué vemos allí? Vemos que hay personas mayores, ¿verdad? Como señalé en un inicio, que no son personas que están solicitando que que se les proteja. Estas personas mayores jefaturan hogares. ¿Y qué cosa es lo que vemos en nuestro país? Que 33% de los hogares, ¿verdad? Están jefaturados por personas adultas mayores. Estas personas mayores están en su mayoría en excelente estado de salud mental, física, social. Estas personas mayores son el potencial justamente para llegar a ellos, para que sean sujetos activos en liderar todo estos cuidados, ¿verdad? No solamente para ellos, sino también para las personas que viven en su hogar. Porque si bien dice jefaturados por personas mayores, no estamos diciendo que sean jefaturados y las otras personas sean una persona mayor, sino jefaturados porque hay otras personas de otras edades dentro de ese grupo. Y, por ejemplo, sería muy importante, no lo hemos visto, que se le dirijan a ellos mensajes también de ese rol activo e importante que pueden cumplir en esta situación de confinamiento que estamos viviendo, y sobre todo que hay un factor importante a tomar en cuenta, que es la experiencia de vida que tienen,
Y la experiencia, cuando hablamos de la cantidad de eventos como pandemias, acuérdense la del cólera, o otras situaciones de emergencia como terremotos, en fin, donde las personas mayores han tenido un rol activo, y si no fueron personas mayores en ese momento, fueron personas que supieron cómo enfrentar y salir adelante en una situación de esa naturaleza. Entonces, esto lo pongo en evidencia para que se les tome en consideración también para que se les vea como sujetos activos de derechos en esta situación de pandemia. Siguiente, por favor. Bien. Perdón, no es coronavirus. ¿Qué es lo que nos muestra esta lámina? Que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, último el informe que emitieron en enero de este año, habla que en relación a la población con algún tipo de discapacidad, el 50.9% tienen algún tipo de discapacidad. ¿Okay? Y entonces, allí también estamos hablando de que dentro de este gran grupo de personas adultas mayores con discapacidad, el mayor grupo lo estamos observando en aquellos que presentan una edad de 71 años a más. Entonces, si bien es cierto que la misión de esta conferencia, de esta charla virtual, no es que se les vea a las personas mayores como objeto de protección, sí es necesario que se identifique, porque ya lo está, qué tipo de discapacidad es la que se tiene y cruzar con la información si viven solos para que se les lleve no solamente víveres, ¿verdad? Y víveres secos, sino que se les lleve también algún tipo de comida caliente y que se tenga en cuenta si requieren algún tipo de medicación o algún otro tipo de servicio específico relacionado con la discapacidad que ellos están teniendo. Siguiente, por favor. Bueno, esta lámina no tiene como finalidad que ustedes lean lo que dice allí. Tiene como finalidad ver la cantidad de recomendaciones que ha lanzado el Ministerio de Salud, por cierto, muy necesarias, pero que también están dirigidas a aquellas personas mayores que, como hemos dicho, que facturan un hogar, para aquellas personas mayores que cuidan a una persona mayor, que todavía no sabemos el porcentaje de ellas, que son personas mayores también que cuidan a otras. Anterior, por favor. ¿Verdad? Y son una serie de recomendaciones que parte con esto que dice, si un familiar tuyo ha contraído coronavirus o es sospechoso de tenerlo, presenta síntomas leves, puede recibir atención médica en su hogar. Y para poder atenderlo de manera segura debes tener en cuenta esta cantidad de consideraciones. Y una lista interminable de consideraciones. Ahora bien, quisiera que se pongan en el lugar de una persona mayor que cuida a otra más mayor con algún tipo de enfermedad crónica y que frente a la posibilidad de contagio de ella misma tiene que tener presente todas estas recomendaciones para que cuide bien a la persona que tiene a su lado. Entonces, esto va a generar una serie de impactos en esa persona cuidadora. Uno de esos impactos puede ser la violencia. Y entonces, ese es un aspecto que queremos resaltar para que cuando se abran los teléfonos, que a partir del día de mañana o pasado, se van a abrir a partir de 20.000 voluntarios que han sido registrados por este gobierno para hacer llamadas telefónicas tanto a personas mayores como a personas con discapacidad, se tome en consideración las recomendaciones que se les tiene que brindar para hacer prevención de la violencia a estos cuidadores que probablemente sean los que respondan las llamadas de los voluntarios, para prevenir estas situaciones de violencia. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá esto es para resaltar que en nuestro país existen un alto porcentaje de personas mayores que viven solas. Y esta información del Instituto Nacional de Estadística ha hecho una investigación, pero a partir de las personas mayores de 70 años o más. ¿Y qué dice, no? Que las personas que viven solas superan el 30%. ¿Verdad? Esto es un número importantísimo y miren ustedes cómo a partir de haberse visibilizado la situación en que viven las personas mayores,
Cuando hoy día en la mañana he recibido las indicaciones o digamos, el plan de acción que va a tener esta red de voluntarios a nivel nacional, cuando habla de las llamadas o acompañamiento telefónico que se le van a dar a las personas mayores, dentro de ellas que están las personas mayores solas, ¿verdad? Dice en una parte que me pareció muy importante que creo que vale la pena resaltar, que esperan que este acompañamiento, que forma parte de la red de soporte, que es una de las medidas de urgencia que ha dado este gobierno, es que este soporte, una vez que pase la epidemia, se mantengan en el tiempo. Y acá quiero resaltar algo. En Inglaterra, por ejemplo, a raíz de la situación que viven un gran porcentaje de personas adultas mayores que viven solas, se ha creado un ministerio de la soledad. ¿Por qué? Por los problemas que acarrea vivir en esa condición. Ahora bien, ustedes dirán, vivir solos o solas pone en riesgo a las personas mayores de sufrir violencia en estas condiciones de aislamiento, ¿sí? Sí las pone en riesgo. Les comentaré un caso que tomé conocimiento hace poco, que hubo una pareja de personas mayores, una de ellas tenía más o menos 90 años, la pareja tenía alrededor de 75, esta pareja tenía aparte un hijo de 60 años o más, que se había quedado sin trabajo, y que había comenzado a ir a la casa de estas personas mayores para recibir alimentación. Pero también, ¿verdad?, generaba preocupación en otros miembros de la familia, porque estas personas, digamos, en esta situación, digamos, de vulnerabilidad, estas personas tenían temor de que pudieran ser vulnerados sus derechos dadas las condiciones, digamos, en las que vivían. Esta persona mayor tiene una enfermedad crónica de largo tiempo y no tienen muchos recursos en sí ellos personales como para enfrentar a una persona que está pasando por este momento y de que de por sí tiene algunos problemas de personalidad. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer si una persona mayor está en riesgo o en situación de violencia? Yo voy a hablar, no es lo que debe hacer una persona individual, ¿verdad? Voy a hablar lo que debe hacer la comunidad en su conjunto y lo que está haciendo básicamente el Estado, nuestro Estado peruano, para atender estas situaciones de violencia. Solamente señalaré que voy a tomar en consideración y traer acá nuevamente en vigencia lo que dice INPEA, que es que se debe tomar conciencia acerca de las situaciones de violencia hacia las personas adultas mayores. Y si bien INPEA promovió a nivel mundial que el 15 de junio sea el día de la toma de conciencia de violencia hacia esa población, hoy más que nunca tenemos que señalar que un día al año no es suficiente para que se tome conciencia de esa violencia. La toma de conciencia tiene que quedar grabada en nosotros para que una vez que salgamos de esta situación se generen todos los mecanismos para que las personas mayores sean sujetos reales de derecho y no vivan estas situaciones de violencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos encontrado acerca de los servicios que está ofreciendo el Estado para las personas en general en situación de violencia? O que pudieran estar, o que tengan preguntas o miedos a poder ser víctima a una situación de violencia. El servicio más amplio que cuenta nuestro país es el de los centros de emergencia mujer. Y el programa Aurora cuenta también con una línea 100 y también un chat, aunque el chat básicamente está dirigido a jóvenes porque son los que más manejan esta herramienta. Perdón, en el caso de la línea 100, disculpen por no haber tosido tal como señalan las indicaciones de todos los medios de salud. En relación a la línea 100, es uno de los medios utilizados por las personas mayores, una línea telefónica abierta. Y allí, claramente, por referencias que he tenido ya en conversaciones directas, las personas están llamando porque se están generando situaciones de violencia al interior de sus viviendas, al interior de su familia. Todavía esto no reporta estadísticas, pero sí llama a reflexión de que se está dando, pero que estas personas no pueden salir de su hogar y los centros de emergencia mujer no pueden llegar específicamente a los domicilios
para tratar de mitigar estas situaciones de violencia. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, sí brinda este servicio y lo que se requiere es un protocolo específico que se valide para poder atender a esta población mayor en estos momentos de confinamiento por razones del coronavirus. Siguiente. Otro de los servicios que está ofreciendo el Estado es a través de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice claramente que si una persona no está recibiendo una atención adecuada, puede llamar a esta línea gratuita que figura allí, que es el 0800 15 170. Y sobre ello primero voy a hacer un comentario. Hace 3 días, una amiga muy querida mía me llama para contarme que su padre había sido hospitalizado en un hospital de salud. El señor, por comenzar a presentar problemas para poder respirar, ¿verdad? Lo llevan a una clínica privada. La clínica privada lo evalúa e inmediatamente decide su derivación a este hospital de salud. El señor llega en compañía de su esposa, el señor tiene 70 años y la señora tiene 67 años. Llegan al hospital, a este hospital de salud y los hacen ingresar y le dicen, ingresan a una sala donde habían infectados, no voy a decir otros porque él no tenía diagnóstico todavía de coronavirus, y lo ponen en una sala donde ya estaban infectados o presuntamente infectados de coronavirus. Habían pasado varias horas y todavía no se le había dado ningún tipo de atención. La señora preocupada, mientras le duraba la batería se comunicaba con su familiar y le decía, no le brindan atención, no sé qué hacer, en fin, preocupada. Dentro de estas salas, por ejemplo, no se ha instalado algún teléfono público, ¿verdad?, para que las familias puedan comunicarse con un familiar. Llegó la hora del toque de queda y la señora se tuvo que quedar, ¿correcto? Mi amiga ya no podía comunicarse con la madre porque se le acabó la batería y no podía cargarse. Entonces, ¿qué pasa? La madre le informa que hay un teléfono, que han puesto un cartelito donde dice comuníquese con ese teléfono para que le den información de la persona que ha sido ingresada. Muy bien, a la mañana siguiente llega la madre a la casa y le dice que, bueno, que ya lo habían pasado para hacerle los exámenes. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo así, tan rápido? ¿Qué pasó? La madre había trabajado 25 años en salud. Y por esa razón es que pudo, digamos, utilizar los contactos internos para hacer que se la atienda con mayor prontitud y que se le tome la muestra con mayor prontitud. Muy bien, durante todo el día siguiente, ese teléfono que habían puesto para que se pregunte por el estado de salud de la persona mayor, ¿verdad?, que les estoy refiriendo, no contestó. Recién el día de ayer, ¿verdad?, a través de un contacto de la madre de mi amiga, que ha trabajado en salud, se pudo enterar que a su esposo le habían hecho ya la prueba y que los resultados se los van a dar el día viernes. Entonces, por ejemplo, ¿no?, yo le voy a sugerir que llame a este número de la Defensoría del Pueblo porque en el caso de ella tiene una red de soporte que son, digamos, sus conocidos en salud y su familia que está monitoreando lo que pasa. Y si hablamos de las personas que viven solas y que se contagian y llegan a un establecimiento de salud, ¿cuáles son esos mecanismos para que se les dé prioridad o se les atienda tal como señala la normatividad? Siguiente, en defensa de sus derechos, por cierto. O cómo se le va a dar tranquilidad a ese grupo familiar que deja a la persona mayor y a la que le prohíben acercarse para que sepa, al menos una vez al día, que está siendo atendida y cuál es el avance en su estado de salud. Entonces eso también vamos a generar a partir de los grupos de trabajo en los que participamos, que estamos haciendo una vigilancia activa de cómo se están dando los servicios para personas mayores, que no se generen más factores de tensión dentro de las familias que puedan a su vez generar también situaciones de violencia, tal vez ya no contra la persona mayor que está, por ejemplo, hospitalizada, pero sí al interior de la propia familia, puesto que no hay respuestas, o las respuestas tardan mucho. Siguiente, por favor. Perdón, quisiera señalar, Marisabel, si puedes retroceder.
La Defensoría del Pueblo ha tenido también un rol activo, porque ellos siempre están vigilantes acerca de las situaciones de violencia y de la atención que se brinda en los establecimientos para personas mayores de larga estadía o albergues, como le ha señalado la nota que aparece en el propio portal de la Defensoría del Pueblo, y es que ha enviado un documento al Ministerio de la Mujer a través de la Dirección de Personas Adultas Mayores para que se desarrolle un protocolo de prevención y atención del coronavirus en los albergues de las personas mayores, donde residen. Y que esto, a partir de la reflexión de nosotros, esto se puede hacer extensivo y aplicar a nivel nacional. También les han pedido que informen en qué estado actual está esta prevención y atención en los establecimientos de larga estadía. No, recordemos lo que le dije al inicio, que por ejemplo en Italia o en España o incluso en Estados Unidos, muchos residentes en un solo establecimiento han muerto por contagio de coronavirus. Sabiendo esto, lo que nosotros queremos es que justamente la violencia tradicionalmente, vamos a decir, estructural, pueda ser mitigada de alguna manera en esta oportunidad. Hay respuestas positivas, no lo vamos a negar. En Canevaro ya se han tomado, en el albergue Canevaro, que la mayoría conoce, algunas medidas para tratar de mitigar el efecto del coronavirus. También lo hemos visto en otra residencia, que es San Vicente de Paúl, pero no tenemos referencia de lo que ocurre en otros centros o albergues del Estado, y peor aún, no sabemos qué pasa en los establecimientos privados. De ellos no tenemos conocimiento. Entonces, allí queremos también que llegue la Dirección de Personas Adultas Mayores para que se sepa qué está ocurriendo en estos establecimientos. Siguiente, por favor. El Estado peruano ha dado un decreto de urgencia que se llama la Red de Soporte, que brindará acompañamiento emocional y de salud a las personas mayores y personas con discapacidad, y es justamente de esa línea telefónica a través de las cuales, dice acá, jóvenes voluntarios, pero no solamente son jóvenes, son personas de diversa edad, estudiantes de carreras o ya profesionales, que van a participar en este acompañamiento vía telefónica a las personas mayores para brindarles soporte emocional, orientación relacionada a la alimentación y prevención de la violencia, así como consejos para evitar el coronavirus. Hoy día temprano, ya no he tenido oportunidad de leerlo, me ha llegado justamente todos los lineamientos y el protocolo de cómo se va a llevar a cabo esta red de soporte. Me inscribí, me han considerado, así que voy a estar allí siendo una voluntaria más para tratar de acompañar a las personas mayores que me asignen, ¿no? Y tal como se señala allí, espero, y seguramente ustedes también lo deben desear, que esto no solamente se concentre en la época del coronavirus, sino que se mantenga a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Otro servicio que ofrece el Estado, y es que si ustedes o saben de alguien que tiene alguna persona mayor en un centro residencial, ¿verdad? Un centro de atención a personas adultas mayores, en la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer ha puesto ya desde un tiempo, no solamente a raíz de esta epidemia, sino ya lo tenía activo, un teléfono para que uno llame a hacer las denuncias. Entonces, por favor, si ustedes saben de algún hecho de violencia, no se les está brindando el tratamiento, ni se les está dando la atención requerida frente a situaciones extremas relacionadas con un posible contagio, ¿verdad? O el personal que está allí, que muchas veces está haciendo trabajos de 7x2, es decir, se quedan toda la semana completa y salen 2 días, ¿verdad? Puedan estar también por sobrecarga de trabajo e infringiendo algún tipo de violencia contra las personas mayores. El número está ahí, es el 626-1600, anexo 5115, y hay un correo también al cual ustedes se pueden dirigir. Siguiente, por favor. Muy bien, con esto he terminado la exposición y quedo atenta a sus comentarios para conocer qué cosa o qué han observado ustedes sobre los posibles efectos en las personas mayores relacionados con la violencia.
Ina, muchas gracias por tu presentación. Nos has ilustrado muchísimo una visión muy completa de todo este tema de la violencia que está bastante, es muy amplio y no se conoce en esa magnitud. Yo quisiera preguntarte, cuando hablamos de violencia, ¿cómo la persona mayor o el cuidador, que tal vez con buena intención no sabe que está cometiendo un acto de violencia, ¿no? ¿Qué tipos de violencia existen que la gente puede identificar y decir, esto es un tipo de violencia? Ok, bueno, como tipos de violencia señaladas en la ley de violencia, en la ley de las personas adultas mayores se habla de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia por abuso financiero o patrimonial, y una violencia más que se señala, perdón, en la ley de violencia en general y en la ley en la ley de las personas adultas mayores se le agrega una más, que es el abandono. Ojo, que el abandono no solamente está referido a aquel abandono de que no lo voy a ir a visitar o no lo voy a llamar, también está referido a que viviendo con la persona mayor y habiendo él mismo asumido un rol de cuidador, ¿verdad? Durante este tiempo no le dé las medicinas que requiere o no se le brinde los cuidados que requiere en ese momento, ¿verdad? Para que pueda mantener un estado de salud aceptable si hablamos de aquellas personas que están con algún tipo de enfermedad crónica o con algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso hablaba del estrés del cuidador. El estrés del cuidador puede ser un generador de cualquiera de estas violencias que les estoy señalando. Ya en otros, en este espacio, digamos en este tiempo de coronavirus, ¿verdad? Que estamos hablando de lo que ocurre dentro de la casa. Pero lo que una persona, un vecino o alguien, ¿verdad? Que está observando que hay una persona mayor que ya tenía algunas condiciones de vulnerabilidad, que no es de todas las personas mayores, sino algunas, utilice este momento para empezar a acercarse a la persona mayor para obtener beneficios, como por ejemplo, beneficios de tipo financiero, si es que la persona mayor recibe algún tipo de pensión, para que quitarle la poca pensión que puede recibir, o la mucha, ¿verdad? Para que esto también constituye una situación de violencia. Acá hay una pregunta que dice, buenos días, ya. Bueno, habla en general si se puede pertenecer a esta red de soporte para las personas mayores. Esta convocatoria empezó la semana pasada a través del portal del Estado. Allí sé que se han inscrito más de 20.000 personas y han sido seleccionadas, no te podría decir la cantidad, pero ya han sido seleccionadas y el día de ayer, por ejemplo, en mi caso, he recibido ya la comunicación de un líder de grupo, ¿verdad? Que es, más o menos tiene a su cargo como 100 personas, que son las que van a van a recibir toda la capacitación y todos los enlaces para poder hacer estas llamadas telefónicas y acompañamiento a las personas mayores que ellos han identificado. Después hay otra pregunta que dice, gracias por el panorama expuesto, un problema sumamente importante es la persona adulta mayor en zonas rurales, que además suman vulnerabilidades. Los servicios activos del MIMS son los hogares de refugio y línea 100, pero las personas mayores en pobreza y pobreza extrema no cuentan con servicio celular y además no tienen información sobre qué hacer. Entonces, son los programas sociales y los CIAM los llamados a realizar acciones inmediatas para esta. Efectivamente, sé que, por ejemplo, el programa Pensión 75, que tiene registradas a más o menos como usuarios 540.000 personas mayores a través de sus promotores, están llegando a esta población, que es una población, como les he señalado, en pobreza extrema o extrema, y el mayor porcentaje vive en zona rural, y a quienes se les están dando todos estos beneficios que se ha señalado el Estado. En relación a los CIAM, de la información que he podido recoger acerca de coordinadoras de CIAM, que son los centros integrales del adulto mayor que según ley se crean a nivel de los municipios, de manera presencial, muchos de ellos no están trabajando, lo están haciendo de manera virtual. Pero como bien han señalado, no todos tienen medios virtuales, es decir, no cuentan con teléfono celular y menos internet, como para que les llegue esta información.
según lo que me han referido algunas personas, con algunas de ellas se están comunicando de manera telefónica, ¿verdad? Y en algunos otros casos, como en el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, se estuvo llegando a ellos a través de sus propios trabajadores, llevándoles una comida caliente al día. Esto no he recogido esta información de parte de otros servicios, pero al menos algunos están actuando, pero todavía ese apoyo es muy, muy limitado. ¿Alguna otra persona que desea hacer algún tipo de intervención? Si alguien desea hablar, puede quitar el botón de mudo y activar su micrófono. O levantar la mano y los ayudamos. ¿Ok? Hola, Marisabel. Pilar. Sí, Pilar, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradecer a Gina la excelente presentación que nos motiva y que nos brinda conocimiento sobre todo de esas situaciones de violencia por lo que pasan los adultos mayores. Yo quería decir también que fui seleccionada para ser voluntaria y eso es un reto también para cada uno de los que vamos a participar en esta red de protección que se está generando, red de apoyo emocional, sobre todo es lo que se está diciendo, así que me alegra por esa parte de poder estar al servicio de tanto de personas con discapacidad como de personas adultas mayores, ¿no? Y bueno, lo indicado es que tratemos de que hay que garantizar el autocuidado para que no no se llegue a generar esa dependencia y pueda caerse en situaciones de violencia, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir generando, ¿no? Lo de la autonomía es muy importante ir generando en las personas, ¿no? Y no considerarlo, como decía Gina, un trato menoscabando, ¿no? Su capacidad, tratarlos de manera infantil, mamita, ceñito, y los abuelitos. Yo no tengo nietos, o sea que de dónde voy a ser abuela, ¿no? Pero es la forma peyorativa o los estereotipos con los que se trata, los que tenemos que ir eliminando, ¿no? Así que muchas gracias, Gina y Marisabel, siempre agradeciendo este contacto que nos facilita. Quisiera señalar algo a partir de lo que has dicho, Pilar, gracias por tus comentarios. Y es que la nota que emite el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social habla solamente que son jóvenes los voluntarios. Aquí ya estamos viendo, Pilar y yo, ya no soy una persona joven, ¿verdad? Somos, seguramente así como nosotros, habrán miles otras personas mayores que estamos formando parte de esta red y sin embargo se le ha dado un sesgo a esta información acerca de quiénes son los voluntarios que vamos a participar en esta red de soporte. Creo que vamos a tener que enviarles algún tipo de invocación para que se nos considere dentro de este grupo de voluntarios que vamos a participar. Y en relación a lo otro que señalaba Pilar, acerca de los prejuicios, ¿no? Son los prejuicios, esa forma disminuida o esta forma despreciativa, discriminadora que tienen algunas personas en relación a las personas mayores, la que hace que se refieran a ellos con estos términos como que ya no sirven para nada, que solamente deben ser protegidas, en fin. Entonces, parte de la tarea y de lo que debe surgir en la atención, por ejemplo, que hagamos en esta red de soporte y para todas aquellas otras personas que están viviendo en sus casas o las propias personas mayores que nos están escuchando, es que debemos referirnos a ellas como personas sujetas de derecho, que tratemos de analizar en este tiempo qué tipo de discriminaciones o qué fastidio nos genera la persona mayor. Si es que hemos sido capaces de resolver esos conflictos que tuvimos de adolescente con nuestro padre y nuestra madre y que hoy por cuestión del confinamiento están resurgiendo con más fuerza y hace que esté peleándome constantemente con ella, ¿verdad? Entonces,
Todo ello tiene que ayudarnos a reflexionar. Tenemos tiempo dentro de la casa o dediquémosle un tiempo justamente para analizar qué situaciones de violencia se están generando y la causa, para encontrarles una solución, ¿verdad? Y en todo caso, ahora que existe esta posibilidad de una red de soporte, hacer las preguntas a los profesionales que van a estar allí recibiendo las llamadas justamente para encontrar una solución. Tal como señala Pilar, habrán muchas personas mayores a las que llamemos que no están en situación de riesgo ni son vulnerables, son solamente personas mayores, pero que a lo mejor tienen información para ayudar a otra persona mayor o a otro miembro de la familia, ¿verdad?, que están en esta situación de violencia. Siguiente. O otra persona. Sí. Si alguien más tiene alguna consulta, nos puede sacar el micrófono. Sí, gracias. O, como están los videos apagados, no puedo ver si es que nos avisan, pero yo tengo también otra consulta. Con lo que ha comentado Gina sobre los posibles maltratadores en el hogar y que dentro del hogar se considera también a los cuidadores, y que de esta situación no existe data en nuestro medio. Una referencia puede ser las noticias que salen al respecto, ¿no? Y hay noticias diversas en los periódicos digitales que leemos, sobre todo cuando se hacen escandalosas, o también existen muchos videos en YouTube. Uno puede buscar en YouTube maltratos y en realidad hay noticias colgadas de diversas partes del mundo. Entonces, esa es cierta referencia que nos indica cómo se dan estos maltratos a las personas mayores, ¿no? Sobre todo aquellas que no le pueden contar, si tuvieran un familiar, no le pueden decir, oye, mi cuidador o mi cuidadora me grita, no me da de comer, me patea, no me cambia, no lo puede decir. Y si a esa persona además no se le visita, no hay manera de saberlo, ¿no? De hecho, el doctor Carlos Sandoval, que es nuestro invitado para mañana, él, en uno de sus libros, que tiene varios, él recomienda que cuando se tiene un familiar en algún centro residencial, se hagan visitas en momentos sin coordinación, es decir, llegar al lugar y ver cómo está la persona, porque si tú le dices, yo voy mañana a las 3, bueno, mañana a las 3 el cuarto va a estar limpio, la persona va a estar impecable y todo va a estar bien, ¿no es cierto? Entonces, eh, por esto que vemos en el medio, aunque no haya data, tenemos algunas ideas, ¿no? Cómo es que se da este maltrato. Yo quisiera invocar acá dentro de de las personas que están presentes, está la doctora Lupe Gómez. La doctora Lupe Gómez es defensora del Ministerio de Justicia, es abogada. Ella, si bien tiene una especialidad que es el tema de trata de personas, ella es una defensora nata de los derechos de las poblaciones vulnerables. Entonces, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, en el caso de los defensores públicos, si es que pueden llegar a un establecimiento, llámese un centro de detención residencial, de manera inopinada, para poder verificar las condiciones en las que están siendo atendidas las personas mayores para ver si sus derechos están siendo vulnerados. Ok, voy a... Lupe, sí. Doctora Lupe. Hola, buenos días con todos. Felicitarte, Gina, porque está muy interesante tu exposición. Y es cierto, los defensores públicos estamos para garantizar los derechos de todas las personas vulnerables, en cualquiera de sus formas. Entonces, si nosotros tomamos conocimiento de que una persona viene siendo maltratada, podemos actuar de oficio. Sí podríamos. Trataríamos de buscar la forma de ingresar, porque justamente en esta cuarentena están limitados muchos derechos y sobre todo la libertad de tránsito. En este sentido, tendríamos que ver la forma, sobre todo si conocemos en realidad
porque cuando visitamos determinados lugares, siempre nos piden una identificación y a quién vamos a visitar. Si no conocemos la identidad de la persona, no podríamos llegar. Esa es la verdad. No podríamos llegar. En cambio, cuando ya tenemos una identidad, ahí sí podríamos permitirnos y decir, he venido a visitar a determinada persona y se haría fácil, porque no se puede prohibir nuestro ingreso. Eso sí, no se podría prohibir de ninguna manera el ingreso a ningún establecimiento. Y máxime aún si hablamos de una persona que en realidad necesita nuestra atención. En nuestra condición de abogados, sí estamos facultados en decir, soy su abogada y necesito verla, inclusive en penales, inclusive en cualquier establecimiento, en cualquier lugar. Pero sí, en el caso de los abogados, necesitamos identidad para poder llegar a ello. Doctora Lupe, una pregunta, por favor, relacionada con este tema de actuar de oficio, que me parece un gran recurso para ustedes de precisamente llevar adelante su labor. ¿Qué pasa en una situación donde estas personas adultas mayores pueden estar, por ejemplo, no apoyadas por hijos que, vamos a suponer el caso de una persona adulta mayor que está muy enferma, y que los hijos simplemente se desentienden y van a visitar ocasionalmente, pero no se comprometen a nada? Y digamos que esto le fastidia mucho a un vecino que sabe la situación y llama a un defensor público, y el defensor va y trata de conocer la situación y la persona mayor niega el hecho. ¿Cómo se da esa acción de actuar de oficio si es que la persona niega que está siendo abusada o que no recibe un apoyo que necesita? Por favor, ¿nos podría orientar? Sí, a ver, cuando nosotros tenemos una denuncia anónima o llega a nuestras oficinas alguien que puede manifestar que su vecino viene siendo agredido, viene siendo víctima de violencia familiar, nosotros podemos interponer una demanda contra los hijos. Eso sí estamos facultados. ¿Por qué? Porque el adulto mayor muchas veces no puede defender por sí mismo sus derechos, entonces ahí nosotros podemos actuar. No tanto el defensor de víctimas como el defensor de asistencia legal. Entonces, el primer camino que tenemos es el tema de violencia familiar, porque ahora, de acuerdo a la nueva ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se ha dispuesto todo un mecanismo de participación inmediata. Entonces, si una persona mayor es agredida física o verbalmente por su hijo o por cualquier familiar, de inmediato denunciar violencia familiar, de inmediato. Ese sería la indicación urgente para todas aquellas personas y sin necesidad necesariamente de acudir a un abogado. Por ejemplo, yo veo que mi vecina está encerrada y el hijo no viene a visitarla. Yo de inmediato denuncio violencia familiar de manera anónima. Se puede a través de la Defensoría, del Ministerio Público o de las comisarías. Allí se apertura un proceso de violencia familiar y el juez brinda dentro de las 72 horas medidas de protección inmediatas. Luego de ello, tomamos nosotros conocimiento porque ahora los jueces de familia están notificando a la defensa pública de todos los casos de violencia familiar contra personas mayores o contra niños. Entonces, ahora sí, nuestra participación es más directa, más inmediata. Por eso les digo, ustedes tienen dos caminos. Uno, comunicar directamente al Ministerio Público o la comisaría de su sector un hecho de violencia contra una persona adulta o contra un niño. Y dos, acudir a nuestras oficinas
o a través de los correos que me imagino Gina puede estar publicando para todos sus contactos, para yo poder guiarles, atender, inclusive llevar sus procesos, porque esa es parte de mi trabajo, parte de mi función, y encantada de poder ayudar a cada uno de ustedes. Doctora Lupe, muchas gracias por su orientación y vamos a compartir la información de contacto en nuestras redes de Conexión Adulto Mayor para que la comunidad conozca estos recursos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Lupe. Entonces, en el caso de la defensa pública va a actuar sobre una persona específica, pero ¿quién debe actuar en relación al establecimiento en sí? Es justamente la Dirección de Personas Adultas Mayores, ¿verdad? Tiene que ir a evaluar, en este momento debería estar evaluando, se les está dando la alimentación que requieren, porque hablan de que tienen que estar bien nutridos, se les está dando la alimentación que requieren. Las personas mayores posiblemente contagiadas están recibiendo sus protectores, se les está aseando debidamente para que no se transmita el virus al interior de estos centros, ¿verdad? Se está aseando el centro mismo, ¿verdad? El personal de salud también está recibiendo los equipos necesarios para que haga su trabajo con gusto y no con temor, ¿verdad? Que no quiere estar cerca de la persona mayor y que restrinja los cuidados que requiere la persona mayor. Entonces, hay varias cosas que podemos ir trabajando tal vez en otras sesiones ya específico sobre las recomendaciones que puede dar sociedad civil, por ejemplo, para tratar de prevenir situaciones de violencia en los centros de atención residencial para las personas mayores. Muy bien, Gina, muchas gracias por redondear las ideas finales. Ahora creo que ya no tenemos más consultas, vamos a cortar la charla. La vamos a, como saben, a lo largo en los siguientes días vamos compartiendo estos videos y les agradecemos si es que a su vez ustedes los pueden retransmitir para que este conocimiento sea extensivo a la comunidad. Y algo que quisiera resaltar es que nuestro país, nuestro entorno, contamos con profesionales altamente capacitados, técnicos, que conocen la temática, que contribuyen mucho al país y que también esta situación los está visibilizando, ¿no? Así que esperamos seguir apoyando con estas charlas. Mañana los invitamos a ver el tema de Alzheimer y coronavirus con el doctor Carlos Sandoval. Y ya saben, nos pueden seguir en YouTube y en Conexión Adulto Mayor en el Facebook. Así que, bueno, muchas gracias a todos y hasta mañana. Chao a todos. Gracias. Gracias, Marisabel. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao.